Soft breeze sunlight on my skin. Load up on sunscreen. I'm loving life. We're heading to the beach. We're heading to the beach. Bienvenidos y bienvenidas a Un Espacio Contigo. Soy el psicólogo Freddy Urretari y encargado del consultorio psicopedagógico de la División de Ciencias Biológicas. Les saludo con mucho agrado a las psicólogas y los psicólogos que se encuentran en estos momentos y también a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, que está presente en este evento. Bien, el día de hoy estaremos presentes en este evento y hablando sobre el tema beneficios del placer en la salud mental. Es entrevista con el psicólogo, sexólogo también, Julián Sánchez Alcudia. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de consultorios trae para ustedes. Antes de presentar a nuestro invitado, cedo el micrófono a la maestra Perla Karina López Ruiz y a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez. Adelante. Gracias, Freddy. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya. Gracias por mantenerse atento en este espacio. Sean bienvenidos nuevamente ustedes, estimados estudiantes, profesores, invitados. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Quiero agradecer al equipo de los consultorios psicopedagógicos, a estos 10 psicólogos que todos los días se esfuerzan por generar estos espacios y el día de hoy pues tenemos un espacio contigo. Como ustedes saben, el espacio contigo es un espacio dedicado a trabajar temas de salud mental y es más que pertinente comentarles que el día de mañana, el día 10 de octubre, pues celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Y qué más celebrarlo el día de hoy o sumarnos a esta actividad con este tema tan importante que el psicólogo Julián nos trae. Muchísimas gracias a todos por mantenerse, que esta conferencia sea de provecho y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Bien, ahora presento a quien nos facilitará la entrevista, el sexólogo, Julián Sánchez Alcudia. Es maestro en sexología clínica por IMESEX. Tiene una especialidad en sexología educativa, igual por el IMESEX, un diplomado en mitos, creencias, conocimientos y actitudes ante la sexualidad por el CAPCI.
ha colaborado con el Instituto Nacional de Salud Pública y con la Secretaría de Salud del Estado en atención a personas viviendo con VIH. Ha tomado diferentes cursos y talleres en materia de salud sexual, perspectiva de género, terapia. Actualmente es responsable de social en la DAMSEU y se desempeña como psicoterapeuta y sexoterapeuta privada. Les recuerdo antes de iniciar, silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para que tenga mejor fluidez en la sesión. El chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios. El link de asistencia se pasará a finalizar. Demos inicio. Bien, adelante, maestro. Gracias, gracias psicólogo, y gracias también a todas y a todos por estar aquí presentes el día de hoy. Yo sé que para muchas de ustedes también está siendo difícil por algunas inclemencias que hemos estado viviendo en el estado, ¿no? Entonces, tal vez no es tan fácil mantenerse conectadas, conectados, pero agradezco también su presencia el día de hoy aquí. Bien, muchas gracias. Sí, esto de la inclemencia pues es bastante difícil, ¿no? Para conectarse con los muchachos, estando también con algunas actividades que tienen que ver con académico, les damos las gracias. Bien, maestro, quería hacer la primera pregunta para comenzar esta entrevista, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿por qué habrá algunas personas que no desean el placer con su pareja? Ok, bueno, es una pregunta que de entrada ya nos lleva como a dirigir el tema a una cuestión de pareja, ¿no? Creo que sí es importante hablarlo, sin embargo, me gustaría antes de eso empezar, bueno, si también me lo permites, pues entendiendo un poquito qué es el placer, ¿no? Y qué bueno que haces esa pregunta, e invito a quienes están con nosotros y con nosotras el día de hoy a que también vayan a lo mejor pensando en sus preguntas o comentarios y que nos digan qué entienden o qué es para ustedes el placer, qué es para cada una y para cada uno de ustedes. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque justamente cuando escuchamos la palabra placer, inmediatamente, o bueno, casi inmediatamente, la mayoría de las personas piensa en esta cuestión sexual. Y entonces creo que tu pregunta, la pregunta de por qué algunas personas no desean el placer con su pareja, pues también la podría responder en este sentido en general, ¿no? Espero que vayan respondiendo qué es para ustedes el placer o qué entienden por placer, pero también una de las cosas que tenemos que hacer quienes estamos en esta área de la sexología, pues es justamente ir lo que llamamos desgenitalizando la sexualidad, es decir, quitar de la idea de que la sexualidad solo tiene que ver con la cuestión de órganos sexuales o de la penetración como tal, ¿no? O algunos que incluso llaman esto que se tiene como el coitocentrismo, es decir, pensamos solamente en el coito cuando hablamos de sexualidad o cuando hablamos de placer. Y es que el placer en realidad tiene que ver con aspectos igual más generales en relación a la persona. Entonces, ¿por qué la importancia de hablarlo y también por qué la importancia de relacionarlo con la salud mental? Precisamente porque cada 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, quienes también estamos en el área de la salud mental, es un día para conmemorar y para visibilizar la importancia de la salud mental en todas las personas. Porque, bueno, si nos vamos a definiciones de la OMS, por ejemplo, que menciona que la salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino que tiene que ver con el bienestar integral de la persona, y la salud mental, pues que también es como
esta capacidad de tener una buena calidad de vida y que sea también de manera integral, ¿no? Entonces, el hecho de por qué algunas personas no desean o no buscan el placer con su pareja tiene que ver, creo, primero con algo de forma individual. Es decir, si yo no sé cómo buscar o cómo obtener un placer, va a ser igual difícil poderlo buscar con otras personas. En este sentido, del placer en general, que sería cómo disfruto yo en realidad de la vida. ¿Cómo disfruto del día a día? ¿Lo disfruto? También sería la pregunta, ¿o no lo disfruto? Y entonces, alguien que no sabe convivir o encontrar o descubrir su propio placer, no lo va a poder hacer con otras personas. Y lo llevamos al área sexual, que me parece que es el fondo de esta pregunta. ¿Por qué no lo quieren con su pareja? Porque muchas veces el ir a un encuentro sexual se vuelve un acto un poco egoísta y muchas veces vamos solamente pensando lo que ya te decía, directamente a querer obtener un orgasmo, si bien nos va, ¿no? Y entonces nos olvidamos de todo lo demás. Y ahí entramos en otro tema que tiene que ver con lo que yo te decía. Nos centramos solamente en el coito y dejamos de lado lo que sería el erotismo. Entonces, antes de ir a un encuentro sexual, tendríamos que ir a un encuentro erótico, donde se involucra los sentidos, los sentimientos que estás teniendo al estar ahí, y cómo estás, ¿no? ¿Cómo vas a ese encuentro? Y si vas también con la disposición de pasarlo bien y de disfrutarlo, o solo de desahogar un momento, o solo pensando en obtener un orgasmo y que el placer tal vez te dure unos segundos, cuando en realidad tendría que ser durante todo el encuentro. Ok, ok. Lo que comentas es esto de empezar como algo individual, ¿no? Desarrollar esa parte de no reprimir la cuestión del placer en todos los sentidos, ¿no? Es lo Sí. lo que comento. Sí, sí, porque fíjate que también ahorita que estamos comentando acerca de esto, muchas veces las personas estamos más en una idea de esta cuestión de la cultura del esfuerzo, del trabajo, de tener que sobresalir, de tener logros, de adquirir reconocimientos, por ejemplo, y cuando esto no se logra, entonces podemos caer en un tipo de frustración que va a impedir mi necesidad o mi capacidad muchas veces de disfrutar, porque vivimos estresados, vivimos ansiosos, corriendo, con miles de ocupaciones, con la agenda llena. Entonces no nos damos un espacio para relajarnos y para descubrir eso, a lo que yo quiero hacer énfasis el día de hoy, que también tendría que ser el placer. O sea, ¿qué cosas te generan, por ejemplo, placer a ti? ¿No? ¿Qué cosas te generan placer a ti que estás viendo y escuchando? Desde lo que a veces comes, desde lo que tomas. Entonces también, o sea, muchas veces, no sé si te ha pasado, que disfrutas tu comida favorita, o bueno, tienes una comida favorita, creo que Sí, todos la tenemos, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, estás con tu comida favorita y la estás disfrutando, si es que te permites incluso disfrutarla, o vamos como estos que muchas veces solo comen, o sea, solo están pasando la comida, pues, como con la necesidad de saciar el hambre, Sí, pero como un soldado, ¿no? sí, pero a ver, ¿por qué no te detienes tantito e identificas los sabores? Entonces, a veces yo he jugado con algunas personas a decir, a ver, vamos a adivinar cuáles son los ingredientes de esto. No, pues es que se le siente la pimienta, se le siente, tiene laurel, sí me explico. Entonces es como darte o permitirte el sentir lo que estás comiendo y disfrutarlo.
Y este es solo un ejemplo, hay que llevarlo a todos los aspectos de la vida. Disfrutar la compañía de con quién estás. O es que estás, pero a la vez no estás porque tienes el teléfono, porque estás pensando en otras cosas, o a ver, vamos a hablar rapidito porque tengo que sacar mis pendientes, o porque ya tengo otra reunión, o porque, etcétera, etcétera. Entonces nos perdemos de estar realmente en el momento y de conectar, que sería la otra palabra, para irlas teniendo en cuenta también, el estar y conectar. ¿Cómo conectar hacia la otra persona o cómo conectar con el momento? ¿Cómo sería ese trabajo? Porque estamos acostumbrados a no hacerlo, ¿no? Sí, dices bien el hecho de que no estamos acostumbrados. Sí, fíjate que a muchas y muchos de mis pacientes que vamos trabajando esto, es una cuestión de práctica, les digo yo. O sea, porque estamos ya como en otro canal, en el sentido de que pues no hay tiempo para eso, o sea, no hay tiempo para relajarse. O sea, es que lo que importa aquí es sacar el trabajo o hacer cosas. Y entonces, más que hacer, tal vez tendríamos que empezar a hacer, hacer conmigo misma o conmigo mismo y con las demás personas. Entonces, ¿cómo conectar? Primero, tener la disposición. O sea, estar dispuesta a ver a la otra persona. No solo al hecho de, ok, hablamos lo que tenemos que hablar y seguimos. No, o sea, tenemos que mirarla, observarla, para poder también conectar de esa forma, ¿no? Permitirme, vuelvo a decir, estar en el momento. Hay quienes, ahorita está de moda, por decirlo así, esta cuestión del mindfulness, ¿no? Entonces es como, es justo eso que se ha venido trabajando desde muchísimos años atrás, sobre todo en la cuestión de la Gestalt, que es el estar aquí y ahora. Solo que ahora se le llama el mindfulness, ¿no? Entonces es estar en el momento, sentir tu respiración, observar las cosas que están ahí contigo o quienes están contigo, escuchar, etc. Entonces es como el hecho de poder conectar es primero poder ser capaces de estar. De acuerdo. Otra pregunta. Si el placer es bueno, ¿puede existir exceso? ¿Y a qué se debe? Creo que la cuestión de los excesos también varía pues de cada persona, ¿no? O sea, ¿qué le llamarías tú un exceso? Entonces, alguien que a lo mejor se le dificulta poder conectar con su placer, pues no podría tener un exceso. O sea, creo que a lo mejor te refieres al hecho de que se ha relacionado muchas veces esta cuestión de las adicciones con el hecho del placer. Pero bueno, creo que ahí es toda una serie de situaciones alrededor de esta situación que vienen a hacer que uno obtenga una adicción. Y lo menciono porque justo hace unos días veía una imagen de estas que comparten en las redes sociales y decía, diferencia de placer y de felicidad. Y entonces en la cuestión de placer ponían muchos estereotipos que los hemos tenido siempre. O sea, no es bueno tanto placer porque te genera adicción, porque decía ahí que el placer solo produce dopamina y que la dopamina hace volverte adicto. Creo que es un post, algo que está muy cargado de prejuicio de lo que toda la vida nos han hecho creer. Entonces, ¿cuántas personas al escuchar placer también se espantan? Porque, ay, es que el placer, porque lo relacionamos inmediatamente con la cuestión de la sexualidad, que por supuesto tiene que ver, pero no lo es todo. Y entonces, claro, le tememos al placer. Creo que ahí vendría esta cuestión de que muchas veces te ven disfrutando algo y como que hasta molesta cuando te ven que lo disfrutas. Y entonces como que te juzgan si tú disfrutas, no sé, de no hacer nada.
¿no? Entonces es De una forma no hacer, egoísta. ajá, entonces no hacer nada, a lo mejor a alguien le genere placer solamente estar ahí entre la hamaca, como el ejemplo que yo pongo, y ahí no Con el falta quien diga, cafecito. ¿sabes qué? O sea, ponte a hacer algo, ¿por qué estás ahí? Entonces, como que muchas veces despierta en los demás lo que a lo mejor ellos mismos quisieran hacer. Y también esto lo llevamos al plano de la sexualidad, si quieres, porque justamente ayer escuchaba escuchaba un comentario en la calle, o sea, que se escuchó hasta el lugar donde estoy, y decía, es que esa es una, y ya te imaginas las cuatro palabras, ¿no? Ah, claro. Y no sé qué más, no recuerdo bien qué más dijo. Entonces el punto es que decíamos y comentábamos aquí, claro, porque le molesta que haga lo que a lo mejor ella quiere hacer, ¿no? Así Entonces es. hay quienes se lo permiten y hay quienes no, pero, o sea, hay algunas cosas básicas en la sexualidad que hay que tener en cuenta y que son tres aspectos fundamentales y son el hecho primero, bueno, uno de esos aspectos es que lo que tú hagas, pues no dañe a terceras personas, ni que no te dañe a ti misma y que no dañe a terceras. Y entonces, si tú tienes en cuenta esto, o sea, no habría mayor problema en las cosas que disfrutamos en general si cada quien se enfocara a buscar lo que a ti te genere un placer. Y en lugar de estar juzgando, criticando, pues a lo mejor estarías ocupada y ocupado en lo tuyo, ¿no? Pero a veces es más fácil ver a las demás personas que revisarse uno mismo. Claro. Y en ese sentido también me pongo a pensar, ¿no? Lo que comentabas, ¿qué tantos prejuicios tenemos nosotros entonces, como sociedad, como familia, en la parte personal, que no nos deja vernos a nosotros mismos? Bien, habría Sí, que revisar eso. sí, bueno, tal vez estos prejuicios vienen alimentados pues por la propia cultura, por las ideologías religiosas que tenemos, y entonces que se va generando, por ejemplo, en la cuestión de las religiones, muchas veces promueven más el sufrimiento que el placer. O sea, y entonces el que sufre es el que va a ganar pues, el cielo, ¿no? Entonces, el que disfruta ya tiene ganadísimo el infierno. Y entonces esa es una de las cosas que impide que podamos disfrutar de la vida. Y entonces porque creemos que la vida es sufrir, ¿no? Ya hasta lo dicen las canciones, ¿no? Amar es sufrir, ¿no? Entonces es como esta idea errónea de que lo que vale la pena es solo lo que te genera sufrimiento o te costó para poder lograrlo, cuando en realidad tal vez no te costaría tanto si aprendieras a ir disfrutando de la misma vida y entonces podrías lograr tus objetivos sin tanta dificultad. Entonces me pongo yo y entonces ahí genera que yo me ponga más obstáculos o que las personas se pongan cada vez más cargas porque entre más le cueste, más significado le da. Y nos volvemos complicadas y complicados cuando a veces podríamos ser más prácticas. Sí, exacto. Creo que hay Eh, algunos comentarios en el chat, sí, Freddy. No sé sí, si los ves. veamos. Eh, aquí, permíteme tantito. Dice la maestra, bueno, el primer comentario, una pregunta de Gilberto Valencia. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿A qué se refiere al decir salud mental? Muchas gracias. Ok. Bueno, esto que les decía de la salud mental, que es el estado de bienestar emocional. Es un estado de bienestar en el que vas a mejorar la calidad de vida. Entonces, la salud mental es encontrar un equilibrio en tu persona que te haga sentir tranquilo, porque si tú logras tener este equilibrio en tu cuestión emocional, por ejemplo, pues puede ser funcional para los demás aspectos de tu vida.
para el trabajo, para ser padre o madre de familia, para la convivencia, para la relación de pareja y todas las demás cosas que tú vas a hacer. Y entonces, por eso hay que resaltar esta cuestión de la salud mental. Creo que igual en este sentido el trabajo que hacemos quienes nos dedicamos a esta área, incluyendo aquí mis compañeras y compañeros, pues es fundamental, porque en la cuestión de las estudiantes, que si no logran estar con un adecuado bienestar emocional, es difícil concentrarse en los estudios, es difícil poner atención cuando estás pensando en otras situaciones o cuando tienes una cuestión de depresión. Entonces, que la depresión también es una cuestión bioquímica y que no produces algunos neurotransmisores que se necesitan para estar atento, para estar contentos, para estar, ¿no? Volvemos y volveríamos a lo mismo. Y entonces, por eso es importante resaltar la salud mental, porque si tú logras estar bien, puedes concentrarte y puedes ser funcional en los demás aspectos, ¿no? No solo hablo de evitar los trastornos mentales, sino de aprender a tener este bienestar emocional para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Dice la maestra Eugenia del Carmen Mantón del Ascencio, yo creo que sí hay exceso entonces en la cuestión del placer. Dice, yo creo que sí hay exceso. Entonces, hay otra... Ya no se trata de placer. Yo creo que sí hay exceso, entonces ya no se trata de placer. Sí, porque es lo que yo les mencionaba hace un momento. Entonces, excesos como tal, si a ti, por ejemplo, te genera placer tomarte una cerveza, o sea, ¿qué tendría de malo? Sin embargo, si no eres capaz de poder decir, ya logré sentirme bien, disfrutarla y hasta aquí, entonces ya estamos hablando de un exceso. Y entonces eso ya no es un placer, eso ya sería una enfermedad. Entonces, claro que si hay excesos en algo que te genera a ti placer, pues no sería algo bueno para tu salud. Si lo queremos llevar a la cuestión sexual, sí he tenido también, por ejemplo, pacientes que se masturban compulsivamente y entonces muchas veces en el día y ya les empieza a afectar. Bueno, me estoy acordando de un caso que le empieza a afectar en su trabajo, en su relación de pareja, en la convivencia, porque todo el día está pensando en poder masturbarse. Entonces, eso ya no es placer. Eso, por supuesto, que es una cuestión, entraríamos en una cuestión ya patológica y que hay que revisar qué es lo que está de fondo en la situación y poder trabajarlo para que esta persona logre el equilibrio y poder estar activamente y disfrutar de su vida en general y no tener este pendiente de querer repetir y repetir la conducta que aparentemente le genera placer. Y entonces, por supuesto que algo que es en exceso y que además ya te está haciendo daño, volvemos a este punto, te está haciendo daño, ya no entra dentro de lo que sería satisfactorio para la persona, porque le está haciendo daño a él, a su pareja y está afectando en su trabajo, por ejemplo. Entonces, resaltar esto de que, o sea, tener en cuenta que no haga daño a terceras personas ni a mí mismo. Ok, gracias. Hay otro comentario. También podemos decir, de acuerdo a Elizabeth Izquierdo López, también podemos decir que la salud mental es un equilibrio y adaptación activa y de igual manera permite al individuo poder interactuar con su medio ambiente. Sí, efectivamente, eso es. Me surge una duda con respecto a lo que mencionabas con las patologías. ¿Hay algún otro ejemplo de alguna patología o una cuestión de exceso en la cuestión sexual? En la cuestión sexual, dijiste, no te escucho bien.
Bueno, Sí. en esta parte de las conductas excesivas, ¿hay algún otro ejemplo, aparte de la masturbación, habría algún otro paciente Ok, que haya ok. Sí, y les vuelvo a poner ejemplos que se dan en la consulta o que me han tocado ya en la consulta. Y es, por ejemplo, de la cuestión de los fetiches, si han escuchado, de personas, bueno, de hecho ya han sido más de una persona que acude a consulta por esta situación. Entonces es una de los fetiches que más se dan en los hombres, pues es el hecho de oler ropa interior de mujer para poder lograr la excitación. Y entonces aquí tenemos otro ejemplo de exceso en esta cuestión porque ya a esta persona, además 40 y tantos años, ya no solo es oler la ropa interior de su pareja, sino también ya a lo mejor la de su hija, la de ir a una casa y buscar la ropa sucia, ¿sí me explico? Entonces está trayendo ya otras complicaciones de convivencia y otra vez trae problemas familiares, de pareja y sociales. Porque por supuesto que estos no vienen a consulta hasta que los cachan. Y entonces es cuando ya surgió un problema que tiene que ver con algo que no se pudo controlar. Entonces, ¿qué tiene de malo que te guste oler algo para excitarte? Pues no tiene nada de malo hasta que empieza a afectar a las demás personas. Okay. Igual unas preguntas, Alfonso Herrera, precisamente la pregunta que te hice. En el ámbito sexual, ¿cuáles serían síntomas de exceso? ¿No? Creo que ya contesté. ¿Ah? Y también, ¿influyen los tabúes en los deseos o en la búsqueda de placer de alguien? Sí, bueno, también ya que estamos en esta cuestión de los excesos y que yo mencionaba estos de los fetiches, que muchas veces el placer en la sexualidad pues tiene que ver con las expresiones comportamentales de la sexualidad. ¿Qué son las expresiones comportamentales? Pues bueno, esto que a ti te guste hacer en la cuestión sexual y que disfrutes. Sin embargo, aquí las otras dos puntos importantes a tener, aparte del que no te dañe ni dañe a terceras personas, es que sea consensuado y que el consenso esté presente. O sea, que todas las partes involucradas estén de acuerdo, ¿no? Entonces tú, si lo vas a hacer con otra persona o con otras personas, pues pones también tus acuerdos. Entonces, especificas qué quieres y qué no quieres. Y entonces es como que estén bien claros cuáles son los acuerdos y que la otra persona quiera. Porque si en el momento que dice no, entonces ya no hay un consenso. Y este consenso que desde luego no es un contrato. Me refiero a que a lo mejor dije que sí, pero ya estando en el momento, como que algo no me cuadra y digo que no. O sea, por supuesto que puedo decir que no en cualquier momento. O sea, que ya estamos en el lugar, que ya está todo pagado, y yo digo que no, la otra persona tendría o tiene que respetar mi decisión, porque a eso se refiere el consenso, ¿no? O el consentimiento. Si no, estás incurriendo ya en una cuestión de presión, de abuso, de violencia. Entonces es que no te dañe a ti ni a terceros, que haya el consenso, que no infrinja a lo mejor algunas leyes, por ejemplo, que en alguien que le gusta exhibirse, pues no puede ir exhibiéndose en la calle porque está violando un reglamento. Entonces, que no rompa o no infrinjan leyes. Y bueno, también le agregaría el hecho de que lo disfrutes. Si tú estás con una pareja o estás con alguien y no lo disfrutas, entonces como que ahí ya no está haciendo algo bueno para ti, porque ¿O para sucede, quién? hay quienes a lo mejor solo están por cumplir. Ay, es que es mi pareja y pues tengo que hacerlo. Es que quiere y si no lo hago se va a enojar. Es que pues lo tengo que hacer porque pues es que si somos pareja es lo que se tiene que hacer.
Pues no necesariamente. Entonces es esto también, ¿no? El hecho de que lo disfrutes, porque si no lo disfrutas, pues no está dentro de las cosas que son buenas para ti. Este problema que acabas de comentar es común en las relaciones de pareja, ¿no? Ya casados tienden a tener esta dificultad. Sí, muchas veces sucede que se sienten presionadas, sobre todo las mujeres, no digo que no pase en hombres, pero sobre todo las mujeres. O yo he escuchado que dicen, es que hay que darle de comer bien en casa para que no vaya a comer en casa ajena. Sí, ¿No? Y entonces es como, bueno, pero al menos es algo que realmente quieres o es solo por mantener o que esté aquí o por retenerlo sería la palabra. O realmente es algo en lo que tú estás de acuerdo y lo estás disfrutando. Entonces sería empezar a preguntarse por qué lo hago. O sea, ¿realmente lo hago porque quiero o porque lo tomo como un deber o como una estrategia? ok, de ¿Eh? acuerdo. Eh, Voy a hacer otra pregunta. Hay personas que si se desestresan con el placer, em, habrá personas que se estresen que no quieran el placer. ¿Te refieres a que hay personas que no saben cómo desestresarse? Ujú. Ok, bueno, en esta cuestión del placer, muchas veces las personas ya, creo que esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Lo utilizan como una forma de escape. Entonces, no saben cómo relajarse y acuden a la cuestión sexual para poder relajarse, aparentemente. Aunque esto no les va a hacer un efecto muy duradero o a largo plazo, o sea, tal vez le va a relajar en el momento, pero después volverá a surgir la necesidad. Entonces es que tienes que aprender a relajarte no acudiendo al sexo, solo para eso. O sea, tienes que aprender a encontrar formas de poder manejar tu estrés, tu ansiedad, y que no sea escapándote en el sexo, porque a veces lo usan como un escape, como quien usa un escape el hecho de fumar para poder relajarse, ¿no? O el hecho de tomar alcohol para poder sentir que se desinhibe y se relaja. Y entonces hay quienes pueden utilizar el sexo porque ¿qué pasa en el sexo? Bueno, cuando se tiene un orgasmo, si es que bien nos va y tenemos el orgasmo, Ok, se producen o podemos tener varias hormonas o neurotransmisores. Y uno de estos neurotransmisores que obtenemos, pues justamente es la dopamina, la serotonina, que nos permiten estar relajados. Pero esto también lo puedes producir saliendo a correr, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que trabajamos, que nos dedicamos a esta área en la cuestión de la ansiedad, pues tienes que hacer una actividad física, porque eso te ayuda a producir las dopaminas y la serotonina sobre todo, que es una hormona que te ayuda para la concentración, para la atención, para estar tranquilo y para estar contento. A la serotonina se le conoce como la hormona de la felicidad, porque te hace estar contenta y contento. Y entonces si tú logras producir estas hormonas, estos neurotransmisores, pues puedes incluso relajarte, puedes dormir bien. Entonces si duermes bien, pues al siguiente día estás descansada, estás de buen humor. Entonces, si estás de buen humor, puedes estar mejor con quienes convives, sacar adelante tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión de que, como se producen estos neurotransmisores, cada vez quieres usar más el sexo solo para sentirte relajado. Pero entonces ahí el problema o la cuestión sería, apréndete a relajar de otras formas, para que cuando tengas un encuentro erótico, pues sea porque quieres y porque quieres estar a lo mejor con alguien más y no solo como un escape. ¿Sí me explico? claro, claro, muy bien. Hay otra pregunta de Alejandra García Mar. Hola, buenas tardes. ¿El placer sexual puede ser un refugio
refugio para las personas que tienen depresión? En este caso sería difícil porque alguien que tiene depresión muchas veces no tiene deseo sexual. Entonces, cuando les decía que en la cuestión de la depresión no estamos produciendo tampoco ni serotonina, ni dopamina, ni oxitocina, ni las endorfinas que necesitamos para sentirnos alegres, para estar al 100, para hacer las cosas. Y entonces, pues, alguien que tiene depresión tampoco está pensando muchas veces en tener sexo, porque no lo va a disfrutar. Entonces, creo que no iría por ahí. Más bien alguien que usa el placer sexual como un refugio es en las cuestiones más de ansiedad, porque estás en constante estrés y así lo buscas como un escape, porque cuando logras tener el orgasmo, que es esta sensación de placer y que se dan contracciones en todo el cuerpo, en realidad, pues entonces es un momento de tensión, 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 y liberas. Y entonces, pues te relajas. Y por eso que a lo mejor si alguien usa esto como un escape, yo creo que va más por la cuestión de la ansiedad que por la depresión. Las personas que tienen depresión no disfrutan. Entonces pueden estar trabajando, pueden estar, o aparentemente todo esté bien, pero en realidad no está disfrutando, no, lo está tal vez pasando mal, ¿no? Entonces tampoco tienen como mucho deseo sexual. Entonces, para que haya una excitación, una fase de disfrute, un orgasmo, pues tiene que haber antes el deseo sexual para lograr la excitación, ¿no? Que se lograría con un estímulo sexual efectivo, pero cuando tú estás más con una sensación de cansancio, de tristeza, pues los estímulos no suelen ser muy efectivos, entonces es difícil lograr una respuesta sexual humana en alguien que tiene una cuestión de depresión. Entonces aquí también aclarar que a veces llamamos depresión solo a una tristeza, ¿no? O a un desánimo. Entonces, para que realmente haya un diagnóstico de depresión, pues hay todos unos criterios que habría que considerar. Entonces, porque muchas veces las personas dicen, ay, es que tiene depresión, ay, es que está triste, está deprimido, pero a veces son solo episodios, no es realmente que tengan el diagnóstico como tal. Ok. Hizo una pregunta Alberto Obregón. Entonces, ¿usar el placer como escape es bueno o malo? Tendríamos que revisar de nuevo. A Alberto le diría que es como, ¿para qué te sirve a ti usarlo como escape? ¿O de qué estás escapando? Y entonces, ok, estoy escapando de una situación de ansiedad o de problemas, o tengo muchísimo trabajo y lo hago como un escape. Ok, es lo mismo. O sea, revísate y puedes buscar formas a lo mejor diferentes de relajarte. Si a ti te funciona, no le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Y además lo estás disfrutando, pues bueno, creo que no tendríamos mayor inconveniente. Si esto te genera problemas, por ejemplo, porque ya me ha tocado también tener parejas que vienen y que pues una de las partes de la pareja, o sea, una de las dos personas tiene más deseo sexual que la otra. Y entonces también entramos en un problema de pareja. A eso se le llama disritmia sexual. Entonces, no, o sea, están en diferentes ritmos. Y entonces, si tú tienes una pareja y quieres muchas veces estar y la otra no, también es un problema, ¿no? Si tú lo usas como un escape y la otra persona está de acuerdo, pues bueno, pero si no, muchas veces también genera estos problemas. Bien. Voy a hacer otra pregunta. ¿De qué forma se puede trabajar en una persona que no quiere o no sabe experimentar el placer sexual? ¿De qué forma se podría trabajar? Creo que primero es siendo capaz de encontrar el placer en general, antes de ir a lo sexual.
como lo comentábamos al principio, que tiene que ver con esta cuestión de qué cosas disfrutas tú de la vida cotidiana. Entonces, lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, el lugar donde estás, las personas con las que convives. Entonces, si tú no sabes encontrar placer en las cosas cotidianas, va a ser muy difícil que puedas encontrar en las... Creo que alguien tiene abierto Ahí su está. micrófono. Buenas tardes. Sí, adelante. Ajá, entonces, si tú no sabes disfrutar de las cosas cotidianas, muchas veces no vas a saber disfrutar de un encuentro erótico o sexual, porque estamos hablando de que muchas veces solo se va al encuentro sexual, otra vez volvemos pensando en esta cuestión genitalizada de ir, tener la penetración, terminar y se acabó. Y entonces eso realmente, pues sí, es un coito, pero no sé si realmente es un encuentro erótico que se disfrute. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Primero aprende, o tendrías que aprender a disfrutar de las cosas cotidianas fuera de lo sexual, para que cuando estés en el momento del encuentro erótico, lo disfrutes también, porque vas a conocer cuáles son tus sensaciones y qué cosas te generan o cuando te acarician o dónde te acarician, cómo lo sientes. Entonces, si tú también te conoces en ese sentido, podrás decir, ¿sabes qué? Ahí no me gusta que me toquen, o me gustaría que lo hicieras de esta forma o de la otra. Entonces, también puede entrar aquí la cuestión de comunicar qué sí va conmigo y qué no va conmigo en la cuestión de la sexualidad. Pero para eso, pues lo tienes que tener claro tú. Si no, solamente vas y pues lo que se dé y lo que salga, pero no sé si muchas veces esto te deje satisfecha o satisfecho. Entonces es también tener en cuenta cómo te sientes al final de un encuentro. Es que te sientes contenta o no te sientes contenta, te sientes satisfecho, faltó algo, y entonces también es irte conociendo en ese sentido, ¿no? Pero es involucrar todo en general, todo de la persona, como ya te decía, o sea, no solo, o sea, porque la sexualidad en realidad es eso, es todos los aspectos de la persona, desde cómo piensa, su cultura, sus gustos, ¿no? La cuestión biológica también, la cuestión incluso espiritual, es decir, todo lo que concierne a una persona, en realidad todo eso es la sexualidad. Ahorita que comentabas esto de la búsqueda de los puntos del placer, recordé sobre un documental que vi el otro día que tenía que ver con los tacos, creo que está en Netflix. ¿Con los qué? Mencionaban que, perdón, ¿Que tenía que ver con qué? con los tacos. Ah, ok. Sí, mencionaban en una parte que el comer unos tacos sería como el sexo, ¿no? Tendrías que probar la carne, echarle salsita, cebollita, a ver si te gusta, y también que no todos los tacos son iguales, ¿no? Que cada uno en una región es diferente. Entonces, en este encuentro del placer del comer un taco es lo mismo que el disfrutar el sexo, más o menos relacionado. Sí, sí, por ahí también dicen, ¿no? Si quieres saber una persona cómo, qué tanto disfruta su sexualidad, observa cómo come, ¿no? También lo dicen. Entonces, pues sí, disfruta la comida, solo traga, mastica, saborea. Entonces, eso también es, porque en realidad está relacionado, ¿no? Cómo disfrutas las cosas cotidianas, es como vas a disfrutar también tus encuentros sexuales, ¿no? Creo que para esto también es como volver a aclarar la cuestión del término de placer, pues es como una sensación máxima de bienestar o de satisfacción. ¿Qué es el placer sexual? Pues es un estado de satisfacción y de disfrute físico o psicológico derivado de los encuentros, ya sean compartidos o a solas,
¿no? Entonces, pero en general es esto, es un estado de mucha satisfacción, algo que te genera estar contento y eso, estar satisfecho. Digo, porque como que no lo habíamos aclarado, porque esperaba que me dijeran qué pensaban de qué era placer, pero creo que no respondieron. Sí. Mónica Ramón, con respecto al documental que se llama Las Crónicas del Tacto. Ah, ok, hay que buscarlo. Está muy bueno. Bien, voy a hacer otra pregunta. ¿El fetiche forma parte del placer y cómo se entiende? El fetiche o los fetiches, que son parte de las expresiones comportamentales de la sexualidad y que tiene que ver, y estos tres aspectos que ya mencionamos, los vuelvo a repetir, no está de más, tres reglas en las cuestiones de las expresiones comportamentales. Primero, que no te haga daño a ti ni a terceras personas, que sea consensuado, que no infrinja ninguna ley y que lo disfrutes. ¿Por qué da sueño después del sexo? Ok, ya habíamos dicho Una de los pregunta muy fuerte. transmisores. Cuando se tiene un orgasmo se liberan neurotransmisores y se libera también pues la oxitocina, la dopamina y la serotonina principalmente, que son, pues hacen este efecto relajante en la persona y bueno, algo que te relaja a veces, pues generalmente también te da sueño, ¿no? Pero tiene que ver con los neurotransmisores que se liberan durante todo el acto sexual. Por eso después uno puede dormir tranquilo, ¿no? Sí. Pregunta Santiago Iván Pérez Meneses. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa con la obsesión entre pareja y hacer sentir mal a una de las dos partes para estar o regresar con una determinada persona? No, como que no entendí bien la pregunta. A ver, ¿qué pasa con la obsesión entre pareja y hacer sentir mal a una de las dos partes? A lo mejor se está refiriendo a estas cuestiones de parejas que terminan y que hacen muchas cosas con tal de que la otra regrese. Incluso a lo mejor una de estas cosas sería buscar cosas que le hagan sentir mal. Entonces estamos hablando de una cuestión, sí, tal vez de obsesión, pero del daño que se está infringiendo en la otra persona. O sea, si tú tienes que recurrir a chantaje, a cuestiones de que le hagan daño con tal que regrese, o sea, estamos hablando hay que revisar que no haya una cuestión ahí, no sé, patológica, se me ocurre, en el sentido de que pues estás dañando al final de cuentas a una tercera persona. Entonces, si tú amas a alguien, pues a lo mejor lo último que quieres es hacerle daño. Entonces ya no estamos hablando de que hay una cuestión de amor, estamos hablando de otras situaciones que muchas veces se dan en estas parejas que terminan y que vuelven y que luego regresan, pero que a veces es porque no saben tal vez estar consigo mismas. O sea, no sabes cómo lograr estar tranquila, estar contenta, cómo salir adelante por ti misma. O sea, que a fuerzas necesitas de esa persona para que estés bien. Entonces, estamos hablando que estás depositando en la otra persona el, el que te haga sentir bien o el que tú estés bien. Entonces, no podemos ir responsabilizando a las demás personas de nuestro bienestar. Tendríamos que hacernos responsables cada quien, es decir, responder ante esta necesidad y buscar la forma de tenerlas cubiertas conmigo misma para poder luego compartirlas, sería la palabra, con la otra persona que tú quieres. No que dependa de la otra persona el que yo esté bien.
Ok, gracias. Otra pregunta. Algunas mujeres no conciben el placer como algo que puedan practicar específicamente como el orgasmo. Es una cuestión cultural. Sí, porque muchas mujeres todavía no saben lo que es tener un orgasmo. Entonces, no quiere decir que a lo mejor no disfruten los encuentros sexuales o los encuentros con su pareja. Sí, tal vez lo disfrutan o hay cierto placer, pero es diferente de llegar a tener un orgasmo, que sería como la sensación máxima de placer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, tal vez no lo han logrado. ¿Cómo sabes si has tenido o no un orgasmo? Si eres mujer, bueno, pues cuando se tiene un orgasmo, según la teoría, ¿verdad? Porque yo no soy mujer, es que hay contracciones pélvicas, ¿no? A nivel vaginal, también hay contracciones y en toda la zona pélvica y acompañada de mucho placer, es decir, de mucha satisfacción y de mucho disfrute en el momento. Entonces, si nunca has tenido eso, pues seguramente es que nunca has tenido un orgasmo. Y que tiene que ver con bloqueos que tienen muchas mujeres por la cultura o cómo fueron educadas, en el sentido de que ven al sexo o la sexualidad como algo no muy bueno o como algo de lo que no tienes por qué disfrutarlo. O sea, solo es para cuando tengas un esposo poder tener hijos y ya. Y entonces pues se deja de lado toda esta otra parte que incluye el disfrutarlo y, ¿por qué no?, el tener placer con alguien a quien amas además. Entonces tiene que ver, creo, con esta cuestión educativa, cultural, y que genera bloqueos en las mujeres. Lo que hay que trabajar con estas mujeres, pues es justamente en estos bloqueos emocionales, pero también a nivel corporal, para que el cuerpo aprenda, ahí volvemos a esta cuestión de relajarse y poder estar abierta a recibir el placer y poder lograr un orgasmo. Okay. David Alonso López tiene una pregunta. López Palma. Tengo una duda. ¿A los cuántos años una persona femenina deja de sentir ganas de placer? Me parece que tiene que ver con el placer sexual. Con el placer sexual y con el placer en general, nunca lo vas a dejar de sentir, seas mujer o seas hombre. O sea, siempre puedes tener 80 años y por supuesto que tienes ganas de placer. Entonces, ¿cómo obtiene placer una mujer o un hombre de 70 años, que a lo mejor el hombre ya no logra tener las erecciones como las tenía antes, pero o la mujer no logra tener lubricación como cuando era joven, pero se obtiene el placer de otras formas? Y volvemos a que no hay que genitalizar nada más la sexualidad. Es decir, que salte de la zona de los órganos sexuales y descubre todas las demás sensaciones en todo tu cuerpo. O sea, el órgano más grande de placer, pues es la piel. Y el órgano más importante en la sexualidad, pues es el cerebro, porque ahí tienes la creatividad, te surgen ideas que las puedes hablar con tu pareja, y entonces en estas personas de mayor edad, incluso solamente con caricias, con el afecto, con el contacto, con estar abrazadas, todavía pueden haber besos, todavía pueden haber estas caricias, la desnudez puede seguir estando, por ejemplo, pero el problema es justo que lo centramos muchas veces la sexualidad y el placer en los órganos sexuales. Y entonces, ok, ya no tiene erecciones, ya no va a tener placer. Ya no lubrica, ya no va a tener placer. No necesariamente es así. Entonces, la invitación, seas mayor, seas joven, es poder aprender a disfrutar con todo tu cuerpo, no solo con los órganos sexuales. De acuerdo. Otra pregunta. ¿Existe alguna conexión entre el placer y la función inmunológica? Sí, porque en la cuestión inmunológica también está fortalecida cuando eres capaz de producir otra vez estas hormonas neurotransmisores
y poder estar activa, activo. Entonces alguien que se siente mal o alguien, en lo que ya mencionábamos de la depresión, su sistema inmunológico se va a debilitar porque no tiene las defensas, pues van a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa? Pues que también si se deprimen, o sea, les va peor o no les viene bien tener estas cuestiones de problemas de depresión o de ansiedad o de tristeza, porque el sistema inmunológico se expone, es decir, tus defensas bajan. Está relacionado el estar contenta, tranquila, feliz con un sistema inmunológico fuerte o un sistema inmunológico fortalecido que te va a defender pues de las enfermedades o de los microorganismos que pudieran afectarte. Entonces sí, por supuesto que tiene que ver que el sistema inmunológico esté reforzado cuando vives o disfrutas tu sexualidad. Como última pregunta, ¿podría haber algún efecto si existe abstinencia en el placer sexual? ¿Algún efecto qué, perdón? ¿Podría haber algún efecto si existe abstinencia en el placer sexual? Ah, que si existe abstinencia. Sí, una vez escuché a una ponente que decía, es que yo pienso que en realidad el sexo no debería estar en la pirámide de las necesidades de Maslow, porque pues alguien que no tiene sexo no se va a morir. Pero yo aquí les preguntaría, o sea, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona sin tener un encuentro sexual o erótico? Pues no me voy a meter en la cuestión religiosa, pero pensemos en estas personas que por su religión se abstienen. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que incurran en alguna infracción? O sea, si nos tendríamos que poner a sacar estadísticas, yo por lo que conozco y he visto, le tiro a 10 años. Y entonces, yo creo que, por supuesto, una de las consecuencias son estas, o sea, buscas la manera, porque es como negarte el contacto, y la persona siempre va a necesitar el contacto. O sea, alguien que diga que le va bien sola o le va bien solo, pues le puede ir bien en casi todos los aspectos, pero siempre va a estar la necesidad relacional, porque uno vive muchas veces en función de las otras personas y de la relación que tiene con estas. Y entonces en la cuestión sexual, si estamos hablando de todos los beneficios que trae, de los neurotransmisores que te ayuda a producir, si tú no tienes esto y no lo sabes producir de otras formas, que a lo mejor lo sublimas esto y lo encuentras en el deporte, en la devoción, pero al final de cuentas te va a faltar este elemento. Entonces, por supuesto que puede traer consecuencias desde nivel de cuando estamos de mal humor, por ejemplo. Entonces, esto que luego dicen, es que está de mal humor porque le falta una pareja, pues sí, muchas veces es cierto. Entonces, desde cómo te relacionas con las demás personas hasta el hecho de cómo las tratas y pues estos personajes que sabemos que caen en la pederastía o en los abusos o violaciones. Ok, ¿habrá alguna sugerencia para los estudiantes? Ya para terminar. Ok, creo que dentro de mis sugerencias sería el hecho de que empieces a conocerte y a descubrirte y a estar abierta y abierto a sentir el placer. Y lo hablo en general, ¿no? El placer en todas las actividades que haces o en tu vida cotidiana, incluyendo, por supuesto, el placer sexual. Tendrías que empezar a estar abierto a poder recibirlo. Dejar de verlo con un prejuicio o como algo que no tendría que ser, sino como algo positivo
que te va a ayudar incluso en tus metas, en tus objetivos y en lo que tú emprendas. Que hablando de eso, vamos a tener un taller próximamente, ¿no? Sobre el placer en la vida universitaria. Ah, excelente. Muy bien. Hay que estar en contacto para eso. Bueno, ya damos por terminada esta conferencia, esta entrevista, con una reflexión de Miguel Enrique Hernández Custodio. Dice, el ser humano no puede vivir sin experimentar el placer en cualquier área de su vida. Es parte de crecimiento como ser equilibrado en su salud mental. Muy cierto. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por apoyarnos en esta conferencia. Y bueno, Gracias. Que están abiertos los consultorios pedagógicos de local para todos los estudiantes. Agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes 23 de octubre con el tema miedo y ansiedad. Y el viernes 30 de octubre con el tema estoy listo para trabajar, los dos a las 12 horas. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual Local y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorio Psicopedagógico de Local, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. Les recomendamos que el servicio de los consultorios estén abiertos y disponibles para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.